Hola chicos, ¿cómo han estado? Ahora les quiero enseñar sobre la estructura Lewis o Lewis como otros lo llaman. Aquí en Latinoamérica normalmente lo llamamos como se lee, o sea Lewis. Esta estructura es parte del tema de enlace covalente, o sea, la unión de dos elementos no metálicos. Por favor, ten en cuenta esto durante todo el video. Te lo repito, esta estructura es para armar moléculas que forman enlace covalente. Una de las principales preguntas que los científicos se planteaban era sobre cómo se componía la materia, qué distribución tenía, cuál era la naturaleza de esta. Bueno, estas preguntas fueron respondidas gracias a la estructura electrónica de los átomos y sobre cómo los elementos químicos buscan su estabilidad. Y te preguntarás, ¿cómo se estabilizan los elementos químicos? Ah, muy bien. Para responder esta pregunta debemos recordar la teoría de la tabla periódica. Refrescando el tema, podemos recordar que los gases nobles eran los más estables de la tabla. ¿Por qué? Pues porque eran los únicos elementos que tenían todos los orbitales llenos. Claro que sí. Como tú ya has visto los otros videos, ya sabes que en un orbital atómico puede ser ocupado por 2 electrones. Cuando un átomo tiene todos sus orbitales llenos, es decir, que tiene sus 2 electrones, podemos decir que es un átomo estable. Ahora pensemos un poco sobre cómo se formaría la materia partiendo del mismo principio. Si un átomo es estable cuando todos sus orbitales están llenos, ¿cómo podríamos lograr que una molécula, un conjunto de átomos, sea estable? Exacto, una molécula será estable cuando los átomos que la componen tengan todos sus orbitales llenos. Perfecto. ¿Ves que no es tan difícil de descubrirlo? Ahora sigamos pensando que esto recién empieza. Para esto debemos seguir recordando el capítulo de la tabla periódica. Como sabemos, los grupos de la tabla periódica nos van a decir cuántos electrones tienen los elementos químicos en su última capa de valencia. Los elementos del grupo 1A tienen un electrón en su última capa. Del 2A tienen 2. Los del 3A tienen 3. Y así sucesivamente, hasta llegar al grupo 8A. En este grupo están los gases nobles, ¿recuerdas? Los más estables. Estos gases son estables porque cumplen con tener 8 electrones en su última capa de valencia. Cuando un átomo tiene 8 electrones, es estable. Un átomo tiene 4 orbitales a su alrededor. Esos 4 orbitales contienen electrones, que deben ser distribuidos siguiendo este procedimiento. Por ejemplo, para un elemento del grupo 4A, dibujamos nuestro elemento químico y como está en el 4A, sabemos que tiene 4 electrones. Entonces vamos llenando los orbitales uno por uno. 1, 2, 3 y 4. Los distribuimos por igual. Como vemos, los orbitales de este átomo están incompletos, es decir, no tienen su par. Por tanto, va a buscar unirse con otro para que pueda compartir sus electrones y llegar a tener su par electrónico. Este átomo puede unirse hasta con 4 átomos o formar 4 enlaces, porque tiene disponible 4 orbitales con un solo electrón libre para unirse a otro. Ahora tenemos otro ejemplo. Para el 6A, de la misma manera, representamos al elemento y como pertenece al 6A, empezamos a distribuir los 6 electrones por igual. 1, 2, 3, 4. Como ya llevamos los 4 electrones por igual y nos sobran 2 para llegar a 6, completamos el par de electrones con los demás electrones que me sobran de esta manera. 5 y 6. En este caso solo tenemos 2 electrones que no tienen su par. Por ese motivo, este elemento solo podrá unirse con 2 elementos más o formar 2 enlaces para completar su par electrónico. Recuerden, chicos y chicas, para que una molécula sea estable, sus átomos deben tener 8 electrones a su alrededor. Solo así formará una molécula estable. La regla del octeto se aplica para todos los elementos del grupo 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Veamos el ejemplo de un átomo de cloro. Este átomo pertenece al grupo 7A, es decir que tiene 7 electrones de valencia en su última capa. Siguiendo la regla de distribución de electrones, este solo tendría un electrón libre para formar un enlace y completar su octeto. Si este átomo se junta con otro cloro que también solo le falta un electrón para ser estable,
formarán una molécula uniéndose los electrones que están sin par, formándose así un enlace. Si observamos un átomo de cloro, ahora que ya se unieron, podemos ver que cada uno ya tiene 8 electrones, haciendo que la molécula formada sea estable. Otra forma de representar estos pares electrónicos es mediante líneas. Cada línea representa un par electrónico. Lo mismo ocurre si fuese el átomo de carbono. Este es del grupo 4A, por tanto tienen 4 electrones que pueden compartir y formar enlaces. Si cada electrón del átomo de carbono se junta con un electrón de un átomo de cloro, estos formarían un par electrónico generándose así un enlace. En este caso se necesitaría 4 átomos de cloro para que todos los electrones del carbono completen su octeto. Una vez formada la molécula, podemos verificar que cada átomo tiene sus 8 electrones, estabilizando la molécula formada. El carbono tiene 8 electrones en total, y los cloros tienen 8 electrones cada uno. A estos enlaces también se les puede representar con líneas. Muy bien, ahora que conocemos la regla del octeto, debemos estudiar las excepciones. Pues sí, como en toda regla hay excepciones. Y es la regla del 2. Esta regla aplica para los demás elementos de los otros grupos. Estos son el grupo 1A, 2A y 3A. Estos elementos no llegan a completar el octeto. Para ellos es suficiente que encuentren su par electrónico. La forma de representar gráficamente sus electrones sigue siendo el mismo procedimiento que en la regla del octeto. Es decir, que los electrones los iremos dibujando alrededor del elemento uno por uno. Así el 1A solo tendrá un electrón, el 2A tendrá 2 electrones y el 3A tendrá 3 electrones a su alrededor. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el átomo de oxígeno. Este pertenece al grupo 6A, por lo tanto tendrá 6 electrones en su alrededor. Como tú ya sabes, este átomo debe cumplir con la regla del octeto, porque es del grupo 6A. Ahora, hagamos que un átomo de hidrógeno que pertenece al grupo 1A se junte con este átomo de oxígeno. Para este hidrógeno solo le será suficiente tener su par electrónico para ser estable. Pero podemos ver que el oxígeno aún tiene un electrón suelto. Para que se estabilice, puede interactuar con otro átomo de hidrógeno. Con esto podemos ver que alrededor del átomo de oxígeno hay 8 electrones, por tanto es estable. Y alrededor de los átomos de hidrógeno solo hay 2 electrones. Y este elemento químico cumple con la regla del 2. Este también queda estable. ¿Ahora se te hace familiar esta estructura? Pues claro que sí, es la famosa molécula de agua, el H2O. Es así como demostramos que la molécula del agua existe y tiene esa estructura química. También lo podemos representar con barras como ves en la imagen. ¿Ves que no es muy complicado armar moléculas? Es súper sencillo. Veamos otro ejemplo. Tenemos el berilio. Este pertenece al grupo 3A, por tanto tiene 13 electrones a su alrededor. Como pertenece al 3A, este elemento químico cumple con la regla del 2. Es decir, que es suficiente que sus electrones encuentren su par para estar estables. Si este elemento interactúa con un hidrógeno, ya estabiliza uno de sus electrones. Si aparece otro hidrógeno, estabilizará otro electrón más. Y si nuevamente aparece otro hidrógeno, se estabilizará el último electrón que le queda libre, formándose los enlaces con el hidrógeno. Como verás, alrededor del átomo de berilio no llega a completar 8 electrones. Es porque este elemento no sigue esa regla. Así que no te preocupes, suficiente con encontrar su par electrónico para cada electrón para que esta molécula sea estable. De esta manera te estoy mostrando cómo se generan los enlaces covalentes cuando dos elementos no metálicos se juntan. Ahora que ya eres todo un capo armando moléculas, te voy a explicar un ejemplo más. Porque hemos estado armando enlaces covalentes simples, es decir, cuando solo interactúan un electrón de un átomo con otro electrón de otro átomo. Pero también es posible que dos electrones interaccionen con dos electrones de otro átomo. Veamos el ejemplo del oxígeno. Un átomo de oxígeno tiene 6 electrones y está distribuido de esta manera, como ya lo vimos en el ejemplo del agua. Ahora, ¿qué pasa si otro átomo de oxígeno aparece? Como puedes ver, cada átomo de oxígeno tiene 2 electrones que no tienen par. Por tanto, sí es posible que entre ellos mismos puedan compartir un electrón y completar su par. Como puedes ver, en esta molécula que estamos formando, el oxígeno comparte un par de electrones formando un enlace y comparte otro par de electrones formando otro enlace. Es así que se forman los enlaces dobles. ¡Fantástico! Ya sabes formar enlaces dobles. Y si has estado atento, quizás te preguntes, pero profe, si es un átomo de oxígeno, ¿no debería cumplir también con la regla del octeto? Cuando forman este tipo de enlaces dobles, ¿también se cumple?
Pues esto es fácil de comprobar. Si contamos los electrones que hay alrededor de cada átomo de oxígeno, puedes ver que hay 8. Por lo tanto, sí se sigue cumpliendo la regla. Como un dato extra, cuando tenemos dobles enlaces, a uno se le llama enlace sigma y al otro enlace pi. Muy bien, ahora veamos un ejemplo más, en donde usaremos todo lo aprendido, así que atento. Tenemos al átomo de carbono. Este tiene 4 electrones porque pertenece al grupo 4A. Si lo juntamos con otro átomo de carbono, estos podrían interaccionar por sus electrones libres, o sea que no tienen par. Ahora veamos que aparecen 2 hidrógenos a su alrededor. Pregunta, ¿se podrá estabilizar esta molécula? Pues pensemos, para el hidrógeno solo le basta con tener un par electrónico para ser estable. Así cada carbono puede compartir un electrón cada uno con cada hidrógeno. Sin embargo, a los carbonos le faltaría estabilizar 3 electrones cada uno. Pero si te fijas muy bien, cada uno de los electrones se puede juntar con el otro electrón del otro carbono. Como puedes ver, hemos formado 3 interacciones con el carbono. A esto se le conoce como enlace triple. Al enlace que está en el medio lo llamamos sigma y a los que están en los extremos se les llama pi. Muy bien, campeón y campeona, hoy hemos aprendido bastante y me alegra mucho que hayas llegado a esta parte del video. Eso significa que has entendido todo, ya dominas ese tema. Y si aún no entendiste al 100%, pues vuelve a ver el video y sigue esforzándote. No es nada difícil, solo es cuestión de práctica. Vas a ver que lo vas a lograr. Gracias por acompañarme, no olvides darle like, suscribirte y compartir el video con quien lo necesite. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.